Miau, miau, miau. Bienvenidos a The Posmo Rider. Soy el nuevo gato narrador. Malditos humanos y sus dramas intrascendentes. Hoy leeremos. Mi esposa anunció su embarazo en el cumpleaños de mi hermana, y todos sabían que el niño no era mío. No sé ni por dónde empezar esta historia. Han pasado 2 años desde que todo explotó y recién ahora me siento capaz de contarla completa. Tal vez porque finalmente encontré algo parecido a la paz, o tal vez porque necesito sacármela del pecho de una vez por todas. Todo comenzó en el cumpleaños número 30 de mi hermana Clara. Mis padres habían organizado una fiesta en su casa. Nada muy elaborado, pero sí con toda la familia y algunos amigos cercanos. Yo llegué con Valeria, mi esposa de entonces, quien había estado algo rara las últimas semanas. Pensé que era estrés del trabajo. Ya saben cómo es eso. La cosa es que estábamos todos ahí, comiendo pastel y bromeando, cuando de repente Valeria se para en medio de la sala y dice: «Bueno, aprovechando que estamos todos juntos, tengo algo que anunciar». Se toca la barriga y sonríe. «Estoy embarazada». Todos empezaron a aplaudir y a felicitarnos, pero yo me quedé ahí parado como idiota. No porque no quisiera hijos, sino porque... no sé, algo se sentía raro. Las felicitaciones sonaban forzadas, las sonrisas no llegaban a los ojos y había una tensión en el aire que no podía explicar. Lo que más me desconcertó fue la reacción de Clara. En lugar de saltar de alegría como esperaba, se quedó ahí parada con una expresión que no pude descifrar. Después se acercó a mí y me dijo en voz baja: «Necesitamos hablar, no aquí». Esa noche no pude dormir. Le di vueltas y vueltas al asunto. ¿Por qué Valeria no me había dicho nada antes? ¿Por qué la reacción de todos fue tan extraña? ¿Por qué mi hermana quería hablar conmigo en privado? Los siguientes días fueron una tortura. Empecé a notar cosas que antes no veía. Tomás, mi mejor amigo desde la universidad, evitaba mi mirada cuando hablábamos del embarazo. Mi madre me preguntaba cómo me sentía con una preocupación que no entendía. Y Valeria actuaba como si nada, pero cuando le hacía preguntas sobre el embarazo, sus respuestas eran vagas. ¿Cuándo fue la última regla? Ay, no me acuerdo exactamente. ¿Ya hiciste cita con el doctor? Sí, la próxima semana. ¿Cómo te sientes? Bien, normal. Una semana después del cumpleaños, finalmente confronté a Valeria. Le dije que se notaba que me estaba ocultando algo y que necesitaba que fuera honesta conmigo. Ella se puso a llorar y admitió que el embarazo había sido inesperado, pero insistía en que era mi hijo. «Es tu hijo», me decía entre lágrimas. «No sé por qué dudas». Pero yo no había dicho que dudara. Esa fue la primera bandera roja real. 2 días después, Tomás apareció en mi trabajo. Se veía terrible, como si no hubiera dormido en días. Me pidió que fuéramos a tomar un café y ahí me soltó la bomba. «Hermano, no puedo seguir con esto». Valeria tuvo un desliz. Sentí como si me hubieran tirado un balde de agua fría. «¿Contigo?», le pregunté. No, conmigo no, pero sé qué pasó. Deberías hablar con tu hermana». Ahí fue cuando todo empezó a tener sentido de la forma más retorcida posible. Clara me citó en un café al día siguiente. Nunca la había visto tan incómoda. Me dijo que había encontrado mensajes en el teléfono de su esposo, mi cuñado Roberto. Mensajes con Valeria de hace unos meses. Nada explícito, pero sí muy íntimo. «No sé si llegaron a algo más», me dijo Clara. «Pero los mensajes eran muy cariñosos, demasiado cariñosos, para ser solo amistad». En esos momentos te das cuenta de lo ingenuo que puedes ser. Empecé a recordar todas las veces que Roberto y Valeria habían tenido conversaciones apartes en reuniones familiares, todas las veces que ella había mencionado haber estado con Clara cuando yo sabía que Clara no estaba en la ciudad. Esa noche llegué a casa decidido a sacarle toda la verdad a Valeria, pero ella ya no estaba. Había dejado una nota diciendo que se iba unos días a casa de su madre para pensar las cosas. En ese momento supe que había mucho más de lo que todos me estaban diciendo. Durante esos días me convertí en una versión obsesiva de mí mismo que no me gustaba nada. Revisé nuestras cuentas bancarias, nuestros mensajes. Busqué cualquier rastro de lo que había estado pasando bajo mis narices. Y ahí fue cuando encontré algo que me heló la sangre. En su laptop, que había dejado abierta, encontré una carpeta con fotos. Fotos de Valeria con alguien más en lugares que reconocí como los sitios donde supuestamente había estado conmigo. Pero yo no estaba en esas fotos. Las manos que la abrazaban no eran las mías. Y lo peor de todo,
Reconocí el anillo de matrimonio. Era el de mi papá. Mi papá. Mi propio padre. Fue entonces cuando decidí hacerme una prueba de ADN. Conseguí una muestra de cabello de Valeria de su cepillo y me fui a un laboratorio privado. Les dije que era para confirmar la paternidad de mi futuro hijo y que necesitaba los resultados lo antes posible. 5 días después, tenía la respuesta. 0% de probabilidad de paternidad. Pero todavía no entendía la parte de mi padre hasta que Valeria regresó y tuvimos la conversación más dolorosa de mi vida. Se desplomó cuando le mostré los resultados del ADN. Me contó todo entre sollozos. Mi padre la había buscado durante uno de sus episodios depresivos, cuando mi mamá estaba cuidando a mi abuela enferma. Le había dicho que se sentía solo, que necesitaba a alguien que lo entendiera. Una cosa llevó a la otra. No fue algo planeado, me decía. Él me decía que si lo rechazaba, se lastimaría, que ya no tenía ganas de vivir. Me contó que había sido solo unas pocas veces, pero que cuando se dio cuenta de que estaba embarazada, mi padre le pidió que no dijera nada, que mantuviera el secreto por el bien de la familia, que él ya estaba muy enfermo y que esto lo mataría. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que todos lo sabían. Mi madre lo sabía. Clara lo sabía. Por eso las reacciones extrañas en el cumpleaños. Por eso nadie me decía nada directamente. Estaban todos protegiéndolo a él, al patriarca de la familia, mientras yo vivía en una mentira completa. Esa noche hice mis maletas. Antes de irme, grabé una conversación con Valeria donde admitía todo. No sé, supongo que necesitaba tener pruebas de que no estaba loco. Después, salí de esa casa y no volví a mirar atrás. Renté un Airbnb barato en las afueras de la ciudad y me quedé ahí, tratando de procesar lo que había pasado. Era como si mi vida entera hubiera sido una mentira. No solo me habían traicionado mi esposa y mi padre, sino que toda mi familia había conspirado para mantenerme en la ignorancia. El día más difícil fue cuando me di cuenta de que, en cierta forma, también me sentía aliviado. Por primera vez en meses, tal vez años, no tenía que fingir que todo estaba bien. Y por extraño que suene, nunca pensé que el peor día de mi vida sería también el más liberador. Actualización 1. 3 semanas después. Han pasado 3 semanas desde que me fui de esa casa, y honestamente no sé si estoy mejor o peor. Algunos días me siento en paz, otros como si fuera a explotar de la rabia. Mi terapeuta dice que es normal, que el duelo tiene sus etapas y yo estoy en varias al mismo tiempo. Valeria no ha parado de mandarme mensajes, correos, hasta cartas físicas. Al principio las leía todas, pero ahora las borro sin abrir. No tengo nada que decirle, y no quiero escuchar más mentiras o justificaciones. Ayer Clara me llamó. No había hablado con nadie de mi familia desde que me fui, así que ver su nombre en la pantalla me dio un vuelco en el estómago. Al principio pensé que no iba a contestar, pero algo me hizo hacerlo. Papá murió, me dijo sin preámbulos. Honestamente, no sé qué sentí. ¿Alivio? ¿Tristeza? ¿Rabia? Tal vez todo junto. Le pregunté cuándo había sido y me dijo que hace 2 días, que había sido rápido, en el hospital, con toda la familia presente. Toda la familia menos yo, le dije. Por eso te llamo, me respondió. Hay algo que necesitas ver antes del funeral, algo que dejó para ti. No quería ir. De verdad que no quería, pero Clara insistió tanto que finalmente acepté. Solo para ver qué es, le dije. No voy al funeral. Esta mañana manejé hasta la casa donde crecí. Me sentí extraño estar ahí, como si fuera un lugar de mi infancia que ya no existía realmente. Clara me esperaba en la puerta con una carta en la mano. La dejó en su buró con tu nombre, me dijo. Nadie más la ha leído. Me senté en el jardín trasero donde solíamos jugar fútbol cuando era niño y abrí la carta. La letra temblona de mi padre decía: Hijo, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy y porque Clara cumplió mi última petición de dártela. No voy a pedirte perdón porque sé que no lo merezco y porque las palabras no arreglan lo que hice. Solo quiero que sepas que fue el error más grande de mi vida. Estaba enfermo, deprimido, sin rumbo, y en lugar de buscar ayuda profesional, lastimé a las 2 personas que más debería haber protegido, a ti y a Valeria. El bebé que viene en camino es mi responsabilidad, pero también es una vida inocente. Espero que algún día puedas encontrar una forma de estar en paz con eso. Nunca fuiste un error. ¿Todo lo demás? Sí. Con amor y vergüenza eterna, tu papá. Leí la carta 3 veces. Después la rompí en pedacitos y los tiré al viento. Clara se acercó cuando me vio levantarme. ¿Qué decía? Nada que no supiera ya, le respondí.
Entramos a la casa y ahí estaba mi madre, sentada en el sofá donde solíamos ver películas los domingos. Se veía tan pequeña, tan rota. Cuando me vio, se puso a llorar. «Perdóname», me dijo. «Perdóname por no haberte dicho la verdad desde el principio». Me senté junto a ella, porque a pesar de todo, seguía siendo mi mamá. «¿Por qué lo hicieron?», le pregunté. «Porque ella estaba muy enfermo», me dijo entre sollozos. «Los doctores nos dijeron que cualquier choque emocional fuerte podría matarlo, y éramos cobardes. Todos fuimos cobardes. Pasé toda la tarde ahí, tratando de entender cómo mi familia había llegado a ese punto. Clara me contó que ella también se va a divorciar, que no puede seguir con Roberto después de saber que estuvo involucrado, aunque sea indirectamente. Cuando me iba, mi madre me abrazó fuerte. «Tu cuarto sigue igual», me dijo, «por si algún día quieres volver». Le dije que no iba a volver, pero que la iba a llamar de vez en cuando. En el camino de regreso me detuve en el cementerio. No fui al funeral, pero sí quería despedirme a mi manera. Me paré frente a la tumba recién cavada y le dije lo único que sentía. «No te odio, pero tampoco te perdono. Espero que donde estés hayas encontrado la paz que no pudiste encontrar aquí». Después me fui. Mañana empiezo a buscar trabajo en otra ciudad. Ya no quiero estar cerca de todo esto. Actualización 2. 3 meses después, la bebé nació. Esta mañana recibí una foto por WhatsApp. Un bebé recién nacido, con los ojos abiertos y una expresión que me partió el alma porque tenía los mismos ojos de mi padre, los mismos ojos que veo en el espejo cada día. El mensaje venía de Clara. «Nació ayer. Valeria firmó los papeles para que yo la adopte. Se llama Sofía». Me quedé viendo esa foto por horas. Es extraño sentir ternura y repulsión al mismo tiempo. Es solo un bebé, completamente inocente de todo el desastre que causaron los adultos a su alrededor. Pero también es la prueba viviente de la traición más grande que he vivido. Mi terapeuta me había preguntado varias veces qué iba a hacer cuando naciera el bebé. Yo siempre evadía la pregunta porque no sabía la respuesta. Ahora que está aquí, sigo sin saberla. Le marqué a Clara. Me contó que Valeria había estado muy mal durante todo el embarazo, con depresión severa, y que después del parto había decidido que no podía cuidar a la niña, que le daba mucha culpa verla porque le recordaba todo lo que había pasado. «Y yo no puedo dejarla en adopción con extraños», me dijo Clara. «Es mi sobrina de alguna forma». Le pregunté por qué me estaba contando todo esto. «Porque, aunque no seas su padre biológico, fuiste el que estuvo con Valeria cuando se enteró del embarazo. Porque esta niña va a crecer preguntándose quién es su familia. Y porque, sin importar cómo llegó aquí, no tiene la culpa de nada». Colgué el teléfono y me puse a caminar por la ciudad donde ahora vivo. Es un lugar pequeño, tranquilo, donde nadie me conoce y donde he empezado a construir algo parecido a una vida nueva. Tengo un trabajo sencillo en una librería, un departamento pequeño pero cómodo, y por primera vez en años duermo bien. Pero esa foto no se me sale de la cabeza. 2 semanas después, manejé de vuelta a mi ciudad natal. Clara vive ahora en un departamento nuevo, lejos de la casa donde crecimos. Cuando llegué, estaba dándole de comer a Sofía. «¿Quieres cargarla?», me preguntó. Negué con la cabeza. No estaba listo para eso. Nos sentamos a platicar mientras la bebé dormía en su cuna. Clara me contó que Roberto había intentado acercarse, pero ella le había dicho que no quería nada con él, que iba a criar a Sofía sola, con la ayuda de mi madre. «Necesita una figura masculina en su vida», me dijo en algún momento. «No como padre, eso ya quedó claro, pero sí como, no sé, como un tío que la quiera sin reprocharle su existencia. No sé si puedo hacer eso». Le respondí honestamente. «No te pido que decidas ahora», me dijo. «Solo te pido que no descartes la posibilidad completamente. Ella va a crecer sin saber quién fue su padre biológico. Lo único que va a saber es que hay gente que la quiere a pesar de todo». Antes de irme, me asomé a la cuna. Sofía tenía los ojos abiertos y me miraba fijamente. Por un momento sentí algo que no había sentido en meses, ganas de proteger a alguien, pero todavía no estoy listo. Le dije a Clara que lo iba a pensar, que tal vez en unos meses podría visitarla de vez en cuando, no como padre ni como tío, sino como alguien que quiere que tenga una buena vida. En el camino de regreso, decidí algo. Voy a escribir un libro sobre todo esto. No para publicarlo necesariamente, sino para sacármelo completamente del sistema, para entender cómo llegué aquí y hacia dónde voy. El título tentativo es «El día que todos sabían menos yo». Actualización 3.
Han pasado 2 años. El libro se publicó, no con mi nombre real, obviamente, pero se publicó. Ha tenido más éxito del que imaginé, y aunque suena raro decirlo, me ha ayudado mucho saber que mi historia ha resonado con otras personas que han pasado por traiciones similares. Estoy saliendo con alguien. Se llama Andrea, es bibliotecaria, y no sabe nada de mi pasado más allá de que estuve casado antes y que me divorcié por infidelidad. Algún día se lo contaré todo, pero por ahora estoy disfrutando de tener una vida normal con alguien que me quiere por quien soy ahora, no por mi historia. Sofía tiene 2 años. La veo cada 2 o 3 meses. Clara tenía razón. Necesitaba una figura masculina en su vida, y aunque nunca seré su papá, me he convertido en algo así como su tío favorito. Le compro juguetes, la llevo al parque, le leo cuentos. Cuando me ve llegar grita, «¡Tío!» y corre a abrazarme. Y esos son los momentos en los que sé que, a pesar de todo, algunas cosas buenas pueden salir de las más dolorosas. La semana pasada Valeria me contactó. Han pasado 2 años sin saber nada de ella y de repente aparece en mi teléfono con un mensaje largo pidiéndome que nos veamos. Dice que ha estado en terapia psiquiátrica, que está mejor y que hay cosas que necesita contarme sobre lo que pasó con mi padre. Al principio no quería verla. Andrea me dijo que hiciera lo que sintiera correcto, pero que recordara todo el progreso que he hecho. Mi terapeuta me dijo que solo lo hiciera si realmente sentía que me iba a ayudar a cerrar el círculo completamente. Decidí verla. Un café, en un lugar público, solo una vez. Valeria se veía diferente, más delgada, con el pelo más corto, pero sobre todo se veía más calmada, como si hubiera hecho las paces con sus demonios. Lo que me contó esa tarde cambió mi perspectiva sobre muchas cosas. Me dijo que la relación con mi padre no había sido lo que ella me había contado originalmente, que él no la había manipulado emocionalmente, la había presionado de formas mucho más directas, que había amenazas, chantajes emocionales y que ella había accedido principalmente por miedo de que cumpliera sus amenazas de lastimarse. No fue consensual del todo, me dijo, mirando su café, y me tomó 2 años de terapia entender que yo también fui víctima en esta situación. Me contó detalles que prefiero no repetir aquí, pero que me hicieron entender que mi padre no solo había sido un traidor, sino un abusador. Sentí una culpa retroactiva horrible. Durante 2 años había pensado en él como alguien que había cometido un error terrible pero humano. Ahora entendía que había sido algo mucho más oscuro. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, le pregunté. Porque merezco que sepas la verdad completa, me dijo. Y porque tú mereces saber que no solo fuiste traicionado, sino que ella también fue lastimada en el proceso. Nos quedamos en silencio por varios minutos. Finalmente le pregunté qué quería de mí. Nada, me respondió. Solo que sepas que he estado trabajando muy duro para ser una mejor persona. Y que, si algún día decides que Sofía debe saber quién es su madre biológica, yo voy a estar lista para esa conversación. Cuando nos despedimos me dijo, gracias por escucharme. Y gracias por cuidar de Sofía, aunque no tengas ninguna obligación de hacerlo. Esa noche hablé mucho con Andrea sobre todo lo que había pasado. Ella me dijo algo que se me quedó grabado. No tienes que cargar con los errores de otras personas, pero tampoco tienes que castigar a los inocentes por esos errores. Decidí que no voy a escribir una nueva edición del libro con la información que me dio Valeria. Algunas verdades son demasiado pesadas para compartirlas con el mundo, y prefiero que mi historia sirva como advertencia sobre la traición, no como exposición de abuso. El domingo pasado fui a ver a Sofía. Está aprendiendo a hablar y me preguntó si yo era su papá. Le dije que no, que su papá no estaba aquí, pero que yo era su amigo que la quería mucho. Pareció conforme con esa respuesta. Clara me dijo que probablemente cuando Sofía sea más grande va a querer saber más sobre su historia y que cuando ese momento llegue vamos a decidir juntos qué contarle y cómo. Mientras tanto, yo sigo construyendo mi vida nueva. Andrea y yo estamos hablando de mudarnos juntos. El trabajo en la librería me ha llevado a descubrir que me gusta escribir no solo sobre mi trauma, sino sobre otras cosas. Estoy trabajando en una novela que no tiene nada que ver con mi vida pasada. Y Sofía sigue siendo esa pequeña luz que me recuerda que no todo está roto, que algunas cosas pueden crecer hermosas incluso en tierra envenenada. La última vez que la vi, estábamos en el parque y me preguntó si iba a venir la próxima semana. Le dije que no, que iba a estar ocupado, pero que vendría pronto. ¿Me prometes?, me preguntó con esos ojos que son iguales a los míos. Te prometo, le dije. Y cuando nos despedimos esa tarde, pensé algo que nunca creí que pensaría. Tal vez no me salvé completamente de todo lo que pasó, pero sí me rescaté. Y eso, por ahora,
es suficiente. Hasta aquí llego yo con esta historia. No sé qué sigue, pero por primera vez en mucho tiempo tengo ganas de averiguarlo.